Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Ok, gracias, qué amable al decirlo. Pues bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase final de econometría avanzada, después de unas vacaciones que tuvimos con respecto a la festividad, la fecha marcada. No se dejaba tarea, puesto que era un día inhábil, es decir, un día de descanso obligatorio. Y hace unos minutos ya les regresé a todos la tarea que entregaron correspondiente a la cuestión de espérame, déjenme ver si ya lo envié todo. Sí, a la tarea número 2 de econometría avanzada. Les recuerdo que hoy es nuestra última clase, entonces vamos a tratar de ver, por un lado, el tema donde nos quedamos, que fue la regresión lineal, y por otro lado, el darles el cronograma de actividades para el cierre del módulo como solemos hacerlo. Entonces, nada más como comentario con respecto a la tarea anterior, tengo que hacer algunos sobre los sistemas de ecuaciones. Entonces, uno, vamos a colocarlo así, en los sistemas de ecuaciones se deberán cuidar los signos. Es decir, que debemos de ser bien precavidos con la parte de los signos, porque por ahí me encontré tareas donde había resultados como 7.5, 2.1, y bueno, no es que digamos que de pronto no existen esos resultados. A lo que me refiero es que al menos en la naturaleza de esta tarea no había resultados en punto decimal, todos eran enteros. Entonces, sí debemos de cuidar mucho esos detalles a fin de no tener como que los errores habituales, porque lo que noto a menudo es la cuestión, por ejemplo, había una parte, y déjenme ponerla con una ecuación, donde decía de pronto -6, déjenme amplificar el tamaño de la ecuación, teníamos de pronto -6 más 5. Y entonces, en este caso, esto me quedaba 1, pero recordemos que la regla de los signos dicta que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. El número más grande en este caso va a ser el 6, por lo tanto va a quedar en negativo. Entonces hay que cuidar muchos los detalles porque el hecho de que aquí nada más le pongan uno positivo implica que va a cambiar el resultado de los demás. Por ejemplo, lo que hicieron fue eliminar a la Z, encontraron el valor de X, pero les quedó, bueno, la respuesta era -1, pero de pronto ustedes le pusieron 1, y entonces de ahí, todo, como todo va en secuencia, el valor de la Y y el valor de la Z, pues fueron calculados también de manera incorrecta. Entonces, mucho ojo con esa parte de los signos, y más aún porque se viene nuestro examen, y en nuestro examen vamos a preguntar un sistema de ecuaciones. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta primera observación? Ok, el segundo es sobre el orden de las operaciones, y esto me refiero más a la cuestión de la tarea donde teníamos que hallar el valor de la pendiente de la regresión lineal. ¿Por qué? Porque lo que tienen son expresiones como, por ejemplo, vamos a suponer, ojo, del problema no lo voy a sacar, pero lo tienen así, por ejemplo, 1.4 menos 2 por aquí 3.4 elevado al cuadrado entre 1.6, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que noto que hacen? Lo que noto que hacen es que hacen primero la resta de 1.4 menos 2, lo cual no es posible. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es 3.4, lo elevamos al cuadrado, después se multiplica por 2 y finalmente, ya sea que se sume o que se reste, lo hacemos con el 1.4, ¿vale? Entonces, hay que cuidar mucho también el orden de las operaciones porque si no sabemos cómo realizarlo, evidentemente nos arrojan resultados distintos, ¿vale? Y esos serían los comentarios que tengo para con la primera, con la tarea que dejamos, que fue la tarea 2, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos todos bien? Ninguna, maestro. Ok, bueno.
Perfecto. Vamos a continuar entonces. Déjenme, voy a duplicar diapositiva y déjenme colocar lo que vimos en la clase anterior, que fue la regresión lineal. Es importante que si tienen alguna duda me lo hagan saber, puesto que de esta parte ya no voy a dejar tarea. Ya es con lo que tengamos en la presentación, aunado a la parte de los videos, hasta ahí es donde tenemos para poder estudiar y para poder resolver el examen, que más adelante les comentaré cómo va a estar, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a colocar, encuentra, como lo habíamos visto, encuentra el modelo de regresión lineal para los siguientes datos. Como recordamos, en nuestra clase anterior hicimos el modelo y ya habíamos calculado el valor de la pendiente. Recordemos que nuestro modelo a seguir es la ecuación y es igual a mx más b. Y evidentemente teníamos una manera para calcular justo el valor de la m. Déjenme traer de la presentación anterior. Voy a traer ya la captura de lo que ya teníamos con respecto a la pendiente. Entonces, a ver. Ahí está. Esto era lo que teníamos hasta este momento y evidentemente nosotros ya habíamos calculado el valor de la m, el cual se obtuvo un resultado, como lo marca aquí, de 0.16. No se nos olvide que nuestro modelo sigue esta fórmula, y es igual a mx más b. Y también vimos en la clase anterior que el valor de la b, porque era el que nos faltaba calcular, era equivalente a utilizar esta ecuación que estoy aquí trabajando, ¿sale? Entonces B era Y barra, pero Y barra es el promedio, no se nos olvide esa parte, menos M, y M es justamente el valor que acabamos de obtener. Y X barra es el promedio, es decir, lo que tenemos acá. Por lo tanto, fíjense bien, voy a ponerlo en otro color. Ok, déjenme ponerlo como en este azulito. Nos va a quedar que B es igual. Y ojo, Y barra, en este caso, que sería el promedio, aquí no los está dando, es de 2.3. Entonces vamos a colocar aquí 2.3 menos M, pero M vale 0.16. Ese 0.16 nosotros lo obtuvimos de la clase anterior. Ahí está por X barra, pero X barra no es otra cosa más que el promedio de todas las X, que en este caso nos está marcando 20.4. Entonces sería 0.16 multiplicado por 20.4. Y bueno, evidentemente cuando yo hago acorde al orden de las operaciones, tendríamos nosotros que vamos a tener que multiplicar 0.16 por 20.4. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Sí, seguros. Si hay alguna pregunta, háganmelo saber y les ayudo sin problema, ¿eh? Ok, déjenme multiplicar entonces 0.16 por 20.4, lo cual me genera 3.26. Entonces sería 3.26. Y 2.3 menos 3.6, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos, sería 3.26 menos 2.3. Y esto me quedaría menos 0.96, ¿vale? De tal forma que si nosotros tenemos ya nuestro modelo de regresión lineal, entonces este va a ser igual. La m en este caso va a ser 0.16, ¿vale? Y en el lugar de la b vamos a colocar menos 0.96, porque ese es justamente el valor que nos resultó del parámetro b. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que esos datos van a ser ajustados por una línea recta. Recordemos que la regresión lineal justo es eso, es una recta que se trata de ajustar a la mayor cantidad posible de puntos o que están muy cercanos al mismo,
¿vale? Puesto que necesita del promedio, es claro que nos está diciendo qué tan cercanos están siendo los datos con respecto a una cierta tendencia. Nosotros lo trabajábamos en la clase anterior con respecto a que la regresión lineal puede basarse en el supuesto de un precio de un refresco. Por ejemplo, preguntábamos en cuánto estaba una Pepsi de 600 mililitros, ¿no? Entonces me decían 12, 15, 18, 22, ya si es muy exagerado. La cuestión es, si nosotros tenemos un producto, ¿qué tan cercano puede estar al precio que pueda estar en promedio? Y si es así, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras ganancias? Que evidentemente eso es objetivo del siguiente curso. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la regresión lineal? Ok, bueno. Voy a hacer otro ejemplo de regresión lineal, ¿m? Para que podamos seguir practicando esta parte. Ok, déjenme colocar el problema. Bueno, terminen de anotarlo, por supuesto. Si tienen alguna duda, háganmelo saber con toda confianza. Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, continuamos entonces. Déjenme borrar todo esto. Y fíjense bien. Bien, dice, los datos de la producción de trigo en toneladas y el precio de kilo de harina en pesetas en la década de los 80 en España fueron, y déjenme traer los datos de la respectiva tabla. ¿Mm? Ahí está. Producción de trigo, precio de la harina. Ok. Bueno, fíjense bien, ya tenemos estos datos y bueno, la instrucción es hallar el modelo de regresión lineal. ¿Mm? ¿Mm? Ok.
Bueno, ¿qué vamos a hacer para hallar el modelo de regresión lineal? Primero y antes que todo debemos de asignar una variable, es decir, tenemos que ver quién es X y quién es Y para armar todo lo necesario. Recordemos que la X es la cuestión de una variable que es independiente, es decir, aquella variable que yo le puedo dar justamente el valor que yo quiera, y la variable dependiente, justo por su nombre, es porque depende del anterior. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, la X sería la producción de trigo. ¿Por qué? Porque acorde a lo que se produzca, justamente de ello dependerá el precio. ¿Sale? ¿Dudas? Noten cómo si se produce menos, es más caro. ¿Dudas? Ok. Entonces, fíjense bien. La X en este caso va a representar a la producción de trigo. Y la Y va a referirse al precio de la harina. Bien, anoten estos datos en lo que voy abriendo un documento en Excel para que pueda ponerlos en una tabla y lo haga un poquito más rápido. Muy bien. Voy a pasar la tabla. A ver. Voy a dejar de presentar y voy a poner la misma tabla, pero en forma vertical, a fin de que podamos adecuarnos a lo que nosotros ya conocemos. Ok, fíjense bien. Entonces, producción de... es trigo. Yo estoy poniendo de harina. Ahí está. Entonces, eso es X y el precio va a ser el Y. Entonces, aquí tendríamos 30, 28, 32, 25, 25, 25, 22, 24, 35 y 40. Ok, son 1, 2, 3, serían 10, 3, 6, 9, 10, es correcto. Ahora, con respecto al precio, sería 25, 30, 27, 40, 42, 40, 50, 45, 30 y 25. Ok, ahí está ya. Bueno, vamos a calcular el promedio primero, tanto de la X como de la Y. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues aquí donde marcamos esta celda, vamos a colocar igual y vamos a utilizar la función que se llama promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos desde donde está el 30 hasta donde está el 40 y automáticamente Excel me realiza el promedio de la producción de trigo. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos ahora con respecto al precio. De igual manera, en esta celda nos ubicamos, escribimos primero el signo de igual y escribimos promedio, paréntesis, y seleccionamos desde el número 25 hasta el último número que es también 25, quedando 35.4. Entonces, tanto el 28.6 como el 35.4 son justamente los promedios tanto de la producción de trigo como del precio de la harina. ¿Sale? Ahora, ¿qué más necesitamos para nuestro modelo de regresión lineal? Pues necesitamos justamente X por Y, es decir, que esté multiplicándose y X elevado al cuadrado. Entonces, ojo, nos quedaría de la siguiente forma. Aquí tendríamos que colocar XY y aquí X elevado al cuadrado. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, con XY no es otra cosa más que colocar igual, ponemos 30
La opción donde está el asterisco, Excel lo reconoce como si fuese una multiplicación. Seleccionamos esta celda y entonces le damos Enter. Ahora, otra vez nos posicionamos en esa celda y donde está ese cuadradito, aquí donde ya se marca una cruz, lo vamos a arrastrar y automáticamente multiplica, por ejemplo, 28 por 30 da 840, 32 por 27, 864, 25 por 40,000 y así sucesivamente. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, vamos ahora con x al cuadrado. X al cuadrado no es otra cosa más. Se le va a poner igual. Pongo la celda A2 donde empieza el de 30, pongo el signo de por, que en Excel se reconoce por un asterisco, y vuelvo a escribir otra vez la misma celda porque estoy multiplicando por sí mismo. Ahí lo tendríamos. Nuevamente de aquí arrastro y evidentemente voy a obtener 30 por 30 que es 900, 28 por 28 784, 32 por 32 1024 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, excelente. Vamos a obtener su respectiva suma, es decir, la suma de todas las x y. Entonces vamos a colocarlo aquí. Igual, suma, y evidentemente tendríamos nosotros que hacer dicha selección. Ahí está. 9,734. Y lo mismo hacemos con x al cuadrado. Es igual a suma, abrimos paréntesis, seleccionamos desde el 900 hasta el 1600. Y eso me da 8,468. Déjenme poner estos resultados finales en colores distintos a fin de no confundirnos con el trabajo que estamos haciendo con los otros, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Déjenme pasar esa tabla que tengo, la voy a pasar a mi presentación original y evidentemente nada más tendríamos que seguir nuestra respectiva fórmula, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Voy a duplicar diapositiva. Ya lo estoy escribiendo. Un momento. Ok, perfecto. Entonces ya regresamos a la presentación original y vamos a tener que calcular el valor de la pendiente. Recordemos que la clase anterior nosotros ya habíamos definido cómo era la deducción de la pendiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, déjenme poner la imagen correspondiente a la M. Ok, ahí está. Y vamos a seguir nuestra respectiva fórmula con respecto a las variables que tenemos acá. Déjenme considerar una ecuación. De hecho, creo que aquí tenía una ecuación. Ahí está. Bien, entonces, fíjense bien. En este caso, m es igual y ojo, tendríamos nosotros que considerar la suma de desde igual a 1 hasta n de x por y. La suma de x por y ya la tenemos, es 9,734. Entonces aquí vamos a colocar 9,734 menos n. Recordemos que n es la cantidad de datos. La cantidad de datos tendríamos nosotros que va a ser de la siguiente manera. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 datos. Entonces aquí vamos a colocar 10
por, dice, el promedio de X, pero el promedio de X es 28.6, ¿vale? Entonces aquí vamos a escribir 28.6 por el promedio de Y. El promedio de Y, aquí lo están marcando, es 35.4. Entonces aquí está 35.4. Y abajo tendríamos nosotros que la suma, es decir, aquí tendríamos la suma de las X y al cuadrado, es decir, los que están al cuadrado, su suma me dio 8.468. Entonces aquí vamos a colocar 8.468 menos n, que recordemos n vale 10, ¿vale? Y aquí nos quedaría en el otro caso la x en promedio, pero al cuadrado. Pero el promedio de la x, aclaro aquí, de la x promedio sería 28.6. Entonces, ahí está. Ya lo tendríamos. Y este sería el cálculo para la m, pero tenemos que simplificarlo. Primero voy a resolver este cuadrado. Eso nos lo dice la jerarquía de operaciones. Entonces, fíjense bien, el cuadrado, recordemos, es multiplicar por sí mismo la cantidad. Por lo tanto, tendríamos que poner 28.6 multiplicado por 28.6. Y esto me quedaría 817.96, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer son las respectivas multiplicaciones que están tanto en este numerador como en el denominador, quedando de la siguiente manera. Va a ser 9.734 menos, y ojo acá, voy a colocar, sería 10 por 28.6 por 35.4 y eso me va a dar 10.124.4. Ahí está. Y abajo, si multiplico 10 por 817.6, esto me va a quedar justamente como 8.179. 0.6. Ahora lo que voy a hacer son las respectivas restas. Recordemos que arriba signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Sabemos que nos va a quedar negativo porque es más grande el número 10.000. Entonces sería 10.124.4 menos 9.734. Nos queda menos 390.4 y abajo sería en este caso 8.468 menos 8.179.6 y eso nos quedaría una cantidad de 288.4. Muy bien, y entonces sabemos que menos entre más nos quedaría igual a menos y vamos a tener que dividir justamente, a ver, lo voy a borrar aquí, ya lo voy a poner abajo. Sería 390.4 entre 288.4 y evidentemente me quedaría que m es igual a menos 1.35. Y ese sería el valor de la m. Insisto, no hemos terminado, solo hemos calculado uno de los dos parámetros que nosotros necesitamos hallar. ¿Dudas? Ok, hagan sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, pregúntenme.
Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber. Ok, bien. Continuamos entonces. Voy a duplicar diapositiva y bueno, pues ya tendríamos el valor de la M. Entonces, déjenme borrar todos los cálculos que están aquí, también esta parte, y nada más dejo que M es menos 1.35. Recordemos que el valor de la B, y así voy a colocarlo, a ver, ahí vamos a ponerlo. La B es Y promedio menos M por X promedio. Entonces, Y promedio en este caso es 35.4 menos, y vamos a colocar entre paréntesis el valor de la M, que es menos 1.35, multiplicado por X promedio, pero X promedio es 28.6, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la sustitución? Ok, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es multiplicar. Entonces, de aquí nos quedaría menos por menos, nos va a quedar más. Entonces tendríamos más y vamos ahora a multiplicar 1.35 por 28.6 y esto me quedaría 38.61. ¿Mm? De tal manera que esto nos quedaría cuando se suma, tendríamos nosotros que va a ser 35.4 más 38.61, nos quedaría 74.01. Y si nosotros recordamos el modelo de regresión, justamente es que es igual a mx más b. Ahí está. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros hacemos la sustitución de los parámetros, sabemos que la m vale menos 1.35 y la b tiene un valor de 74.01, ¿vale? Y ese sería mi modelo de regresión lineal, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a lo que acabo de realizar? Ok, anótenlo por favor para que continuemos. Insisto, cualquier duda con toda confianza, háganmelo saber. Ok, bueno, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. El último tema que vamos a abordar es el concepto de una función. De hecho, vamos a definir alguna función de probabilidad. En ese sentido, el hecho de asignar una función de probabilidad o una función que lo vamos a conocer así primero de manera empírica, es poner un número y al final me arroja otro número. Es como, por ejemplo, si yo le pongo en una calculadora 2 más 3, la calculadora al final me va a arrojar el valor de 5. Entonces, justo una función es una regla que si yo asigno un número, le corresponde otro número.
¿sale? Esa es la definición como muy informal o una cajita donde yo pongo un cierto valor y sale otro valor. Sin embargo, dice aquí que tengo menos de un minuto, entonces voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos, ¿vale? No olviden conectarse por el mismo enlace. Gracias.